Ya estamos entonces grabando nuevamente. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es retomar esos conceptos de derivadas, entonces, de que la derivada de la flexión me da a mí el corte y que la derivada del corte me da a mí la carga distribuida. Por lo tanto, lo inverso también aplica, es decir, la integral de la carga distribuida me da el corte y la integral del corte me da a mí la flexión. Y lo que vamos a tratar de hacer es aprovechar esos conceptos, ¿no? Y esos conceptos, entonces, sumados a las discontinuidades que existen en los diagramas de corte y de flexión por presencia de fuerzas puntuales o de momentos externos, nosotros podemos entonces resolver los problemas de dos maneras, o podemos resolver dos tipos de problemas. Lo que llamamos el problema directo, que es lo que veníamos haciendo desde el inicio del curso, es decir, conozco las cargas externas y voy a tratar de encontrar los diagramas de esfuerzo, pero yo también puedo resolver lo que se conoce como el problema inverso. El problema inverso es, digamos, va en la dirección contraria, donde yo conozco los esfuerzos y yo me pregunto cuáles son las cargas externas que están aplicadas sobre una estructura. Entonces vamos a ver si el día de hoy podemos hacer unos ejemplos en esa dirección. Entonces, este ejemplo lo empezamos a hablar la clase pasada, el día martes, donde teníamos entonces un problema isostático, una viga, cargas distribuidas, tenemos un momento puntual externo aplicado en el punto izquierdo, una carga puntual también allí en el punto izquierdo, que lo puedo borrar acá. Teníamos entonces el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Recuérdense que entonces, yo soy muy incisivo en esto porque en las evaluaciones vamos a ser muy estrictos en evaluar correctamente diagramas de cuerpo libre. Entonces, este diagrama de cuerpo libre, la única diferencia que tiene con el sistema original, recuérdense que es que yo estoy eliminando, entonces, no eliminando, estoy quitando los vínculos y sustituyendo los vínculos por las respectivas reacciones. Entonces, allí tenemos esas reacciones colocadas acá y calculamos entonces ahora las cargas equivalentes de las cargas distribuidas. Tenemos entonces que un primer tramo, yo puedo separar esa carga distribuida en dos tramos. El primer tramo digo que va a ser el de la carga uniforme. La viga tiene un ancho de 6, por lo tanto tenemos 24 kilonewtons como carga equivalente de la carga distribuida. Eso es porque es uniforme con magnitud 4 kilonewton metros, el ancho 6, 6 por 4, 24, nos dan nosotros entonces esa carga puntual. Como es una carga uniforme, pues va ubicada, el centroide va en la mitad, por lo tanto entonces estos 24 van ubicados justo en la mitad de ese tramo BC, ¿sí? Por eso está ahí entonces los 3 metros que aparecen justo acá. Y después el triángulo que nos queda, que sería entonces ahora este tramo de la carga distribuida, que es un triángulo. Yo digo que el área bajo ese triángulo es 4, por la base que es 6, serían 6 por 4, 24, entre 2, serían 12. Por eso tengo yo entonces la carga distribuida de 12, y estaría entonces ubicado el centroide a un tercio del lado izquierdo o a 2 tercios del lado derecho, ¿verdad? Entonces en este caso, como tiene un ancho de 6, pues entonces un tercio de 6 vale 2, ¿no? Y por eso aparece acá este 2 que está allí, ¿no? Como la ubicación del centroide. Y luego que tenemos entonces nuestro sistema, digamos, el diagrama cuerpo libre, y las cargas distribuidas están ahora como cargas puntuales, yo hago mi balance de fuerzas y momento y puedo encontrar las reacciones. Esto es lo mismo que veníamos haciendo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, la pregunta es, bueno, ¿cómo yo puedo aprovechar estos conceptos, ¿verdad? De lo que mencionamos al principio, de derivadas y de saltos, de discontinuidades, para poder resolver este problema de una manera un poquito más, a lo mejor más rápida, ¿verdad? O tener esa sensación de qué es lo que está sucediendo en el problema. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros vamos a empezar a construir, por ejemplo, acá voy a empezar a hablar del diagrama de corte. Y lo que yo conozco, y olvidémonos a lo mejor de esto en un primer momento. ¿Sí? Vamos a colocar esto por acá abajo. Vamos a subir esto aquí. Borro esto. Ok, entonces, mi problema
mi problema ahora estoy acá, tengo mi sistema, mi diagrama de cuerpo libre con las reacciones calculadas y yo lo que me planteo en el problema directo es encontrar los diagramas de esfuerzo. Entonces vamos a empezar con el diagrama de corte, que es ese diagrama que voy a empezar a dibujar allí. Ahí tengo identificados los puntos A, B, C y D, que corresponden a los 4 puntos importantes de nuestra estructura. Y vamos a empezar a ver. Entonces yo digo, el corte siempre empieza en cero. Entonces esto empieza aquí en cero. Pero yo me encuentro una carga puntual, ¿verdad? Que va hacia abajo. Por lo tanto, yo esperaría que el corte tiene entonces una discontinuidad, tiene un salto, y ese salto entonces es en esta dirección, ¿no? Es hacia abajo. Por lo tanto, el corte empieza acá con una magnitud de 6, ¿sí? Estoy dibujando esto como si fuese un gráfico, por lo tanto, todo lo que está por encima de este valor son valores positivos y esto hacia abajo son valores negativos, ¿no? Entonces, coloco ahí -6 para identificar que yo estoy en esa coordenada -6 de ese gráfico. Ahora, yo me pregunto, bueno, ¿qué pasa en esta primera sección AB? En la primera sección AB no hay carga distribuida, ¿sí? Sobre esa sección. Por lo tanto, yo puedo decir que el corte permanece constante por las relaciones de derivadas. Entonces, como yo sé que el corte permanece constante, yo sencillamente aquí puedo lanzar una línea recta hasta el punto, hasta donde se termina, digamos, esa condición de que no existe ningún tipo de cargas en la vía. Y cuando yo llego justamente a ese punto B, yo me encuentro entonces con esta fuerza, que es de 21 kilonewton que va hacia arriba. Por lo tanto, esa fuerza puntual me genera a mí una discontinuidad en mi problema. Y esa discontinuidad entonces es un salto de 21. Por lo tanto, acá yo esperaría tener ahora un salto desde este punto que es de -6 hasta un valor que es 15, me parece. ¿Sí? Es 15 porque el salto, el delta, es de 21. ¿Sí? Entonces yo paso de -6 a 15, por lo tanto, allí en ese delta hay 21, ¿no? Que es justamente el delta de la fuerza, el salto que me ejerce esa fuerza puntual que está ahí. Entonces, eso es lo que sucede en el punto B, que es una discontinuidad. Cuando yo ahora me muevo inmediatamente a la derecha, ya yo estoy en el tramo BC. ¿Sí? Entonces, en el tramo BC, en este tramo que está acá, yo lo que tengo ahora es una carga uniformemente distribuida. Y como yo tengo una carga uniformemente distribuida, yo sé que el corte tiene que ser una línea recta. Entonces vamos a ver cómo podemos encontrar esa ecuación de esa línea recta. Entonces, ¿qué es lo primero? Lo primero es que yo voy a definir una coordenada local que voy a llamar x1, que va a partir en el punto B. Esto para facilitar un poco la ecuación. Entonces yo voy a tomar acá y voy a decir, bueno, la carga distribuida en el tramo BC, que en general depende, voy a tratar de hacer esto más eh, como genérico, que es una función que depende de x y va a ser de x1 porque estoy definiendo, digamos, ese sistema de referencia x1. Yo voy a decir que esto va a ser -4. 4 porque es constante, no depende de x1, entonces es constante, ¿verdad? Y menos para indicar que yo tengo una carga o distribuida que va orientada hacia abajo, ¿sí? Respecto a un sistema de coordenadas que es, digamos, global, ¿sí? Entonces, esto es importantísimo. Si yo quiero resolver el problema de esta forma, haciendo derivadas, yo necesito tener presente la convención de signos para saber qué estoy llamando yo positivo o negativo, y tengo que tener presente que las cargas distribuidas que apuntan hacia abajo, yo las tengo que llamar negativas, ¿no? Entonces, eso sería mi carga distribuida. Y ahora yo puedo decir que el corte en esa sección va a ser la integral de esa carga distribuida BC. ¿Sí? Entonces sería esta integral que tenemos allí. Y esa integral, yo la puedo entonces desarrollar, esto sería -4,
a dx1, y sabemos que entonces la integral de esto nos da menos 4 por x1 más una constante, k. Y esa constante la tengo que encontrar. Entonces, ¿cómo encuentro yo esa constante? Bueno, como yo estoy evaluando mi sección BC, el valor que yo puedo utilizar para encontrar esa constante es cuánto vale el corte, ¿verdad? O en B o en C, ¿sí? Y resulta que el corte en B yo lo conozco, porque lo acabo de encontrar, que es este valor de 15 que yo tengo allí. Entonces, como yo estoy calculando la sección, yo estoy calculando qué pasa en la sección BC, yo sé cuánto vale el corte al inicio en esa sección. Por lo tanto, yo puedo decir entonces que yo puedo evaluar el corte BC en un x1 igual a 0, ¿sí? Y yo puedo decir que el corte allí vale 15. Yo lo sé porque lo estoy viendo en el gráfico. Y de esa manera yo puedo decir entonces que al evaluar esta función en un x1 igual a 0, esa expresión tiene que ser igual a 15. Por lo tanto, k, en este caso, me da a mí que es 15. Y la ecuación entonces del corte que yo finalmente obtengo, el corte BC, sería menos 4x1 más 15. Esta sería entonces la ecuación de el corte en la sección BC. Y si yo grafico ahora esa función, entonces yo sé que tengo una ecuación de una línea recta que tiene pendiente negativa, que si la evalúo en x1 igual a 0, me da 15, por lo tanto estoy en este punto. Y si la evalúo en x1 igual a 6, que sería el punto C, entonces yo obtengo un valor que debería ser igual a menos 9. ¿Sí? Eso lo pueden hacer. Entonces, 6 por 4, 24. O sea, me da menos 24 más 15. Eso me da a mí menos 9. Entonces eso me indica que en el punto C yo estoy aquí en una coordenada que es menos 9. Y yo puedo entonces trazar mi línea recta entre 15 y menos 9. Es este punto que está allí. ¿Sí? Ese es el punto C. Y esta es la ecuación que rige entonces el corte en el punto BC. Pero cuando yo llego al punto C, tengo una discontinuidad, porque cuando yo llego al punto C, me encuentro que existe entonces esa fuerza de 21 kilonewtons que va hacia arriba. Entonces esa fuerza de 21 kilonewtons me hace ahora una discontinuidad en el punto C, que hace que el esfuerzo de corte pase de menos 9 hasta un valor que va a ser entonces 12. Y va a ser 12 porque el delta que yo tengo de discontinuidad acá es de 21. ¿Sí? Entonces yo lo que tengo que hacer es que a este menos 9 le tengo que sumar 21 para ver en dónde queda el valor del corte. ¿Sí? Entonces aquí llego yo al punto C. Y cuando paso el punto C, inmediatamente me encuentro entonces en el tramo CD. Y para el tramo CD tengo que hacer algo análogo. Entonces, ¿qué es lo análogo que yo hago? Bueno, voy a borrar todo esto. Y este tramo es un poquito más complicado. De hecho, este tramo es un poquito más complicado. Porque yo tengo ahora que volver a definir lo mismo para sacar la integral. Entonces, yo tengo que definir cómo va a ser mi función de carga distribuida. Para eso yo voy entonces a borrar mi sistema de referencia y voy a asumir un nuevo sistema de referencia que parte en el punto C. Y voy a decir que esto se llama X2. ¿Sí? X2. Parte en el punto C. Entonces yo sé, ¿verdad?, que mi carga distribuida en el tramo CD, en función de X2, esto tiene que ser entonces una línea recta. Entonces yo no voy a decir que no conozco los coeficientes de esa línea recta y voy a ver cómo los voy a encontrar. ¿Sí? Entonces esa es la ecuación de la recta que describe la carga distribuida en el tramo CD. ¿Qué hago yo ahora? Bueno, yo conozco la carga distribuida en C y en D. Entonces yo puedo encontrar A y B. Entonces yo sé que la carga distribuida, vamos a ponerlo así, para un X2 igual a 0, yo sé que la carga distribuida CD, ¿sí?, yo sé que la carga distribuida CD tiene un valor
de menos 4. Y esto es importante, es menos 4 porque necesitamos decir el sentido de la carga distribuida. Entonces, yo digo que es menos 4 porque la carga distribuida está apuntando hacia abajo, ¿no? Y acá esto genera mucha confusión, ¿sí? Usualmente. Y después yo sé que la carga distribuida en un x2 igual a 6, es decir, en el punto D, yo voy a tener que la carga CD vale 0. Y de ahí yo tengo entonces dos puntos donde puedo evaluar mi ecuación de la línea recta para encontrar A y B. Entonces, si ustedes hacen eso, se van a dar cuenta que la primera ecuación que tienen es que menos 4 va a ser igual a B, que sería evaluando esta primera condición en esta ecuación que está allí. Y la segunda ecuación sería que tienen que 0 va a ser igual a A por 6 más B. Entonces tengo estas dos ecuaciones que están allí. Y de esa forma yo puedo entonces decir que B vale menos 4, es obvio, y que de la segunda ecuación A va a valer 4 sobre 6, mientras que B vale menos 4. ¿Sí? Entonces yo acá, la ecuación de la recta de la carga distribuida, esta que tengo acá arriba, yo voy a decir entonces que mi ecuación de, de la carga distribuida va a ser entonces 4 sextos de x2 menos 4. ¿Sí? Esto es lo que nosotros acabamos de encontrar. Entonces, una vez que yo tengo la carga distribuida expresada en función, ahora yo puedo integrar. Entonces, ahora yo tengo que realizar la integral. Si yo quiero ahora encontrar el corte, pues yo tengo que realizar la integral de esa carga distribuida. Entonces, yo tendría que integrar 4 sextos de x2 menos 4 a dx2. ¿Sí? Entonces, integrando esto, yo tengo 4 sextos. Esto lo hice bien o lo hice mal. A ver. No está bien hecho. Okay. Esto sería x2 al cuadrado entre 2 menos 4 por x2 más una constante. Esto me da a mí entonces que es lo mismo que tengo un tercio de x2 al cuadrado y aquí tengo 4 por x2 más una constante. Entonces, y ahora necesito encontrar igual la constante. ¿Y cómo la encuentro? Bueno, viendo cuál es el valor del corte que yo conozco en esa sección, CD, y yo sé que al inicio de la sección el corte vale 12, por lo tanto entonces yo sé que el corte vale 12 en un x2 igual a 0. Entonces, si yo evalúo el corte en x2 igual a 0, me doy cuenta que ese valor de K, ¿sí? Que el valor de K debería ser 12. De tal manera que si yo evalúo mi función en x2 igual a 0, yo obtengo este valor que tengo acá arriba, 12, y ahora lo que me quedaría sería encontrar cuál es el valor del corte en un x2 igual a 6 para saber cuánto vale el corte en el punto D. Entonces yo sé que evaluando x2 si yo evalúo x2 en 6, esto me da 6 por 6, 36, esto me da 12. El segundo término me da 4, 6 por 4, 24, más 12, esto me da 0. Entonces yo sé que en el punto D, perdón, no sé qué pasó. Ya. Ok. Entonces decíamos que yo sé que el corte en el punto D vale 0,
Por lo tanto, yo sé que en el punto D, estoy aquí, en el punto D entonces vale 0, y yo sé que esto es una parábola, sé que la parábola tiene el término cuadrático positivo, por lo tanto es una parábola que es como bien cóncava hacia arriba, y entonces esta parábola tiene que ser algo así. Y de esa Profe, manera yo puedo entonces encontrar, ¿sí?, el diagrama de corte, diciendo entonces que todo este tramo va a ser negativo, que todo este tramo va a ser positivo, que este tramo va a ser un corte negativo y que este tramo va a ser un corte positivo. ¿Sí? Y cuando yo hablo de positivo o negativo, me refiero a lo que se conoce como positivo o negativo en la convención de signos. ¿Sí? Entonces, esta es la forma de encontrar, ¿verdad?, los esfuerzos utilizando las relaciones de derivadas y utilizando estas nociones de discontinuidades que introducen las fuerzas y los momentos. ¿Sí? Si yo quisiera encontrar las flexiones, pues es exactamente igual. La diferencia es que ya yo tengo entonces las ecuaciones del corte y lo que tengo que hacer es integrar la ecuación del corte que acabo de encontrar. En este caso, por ejemplo, encontrar esto, ¿no? Y tendría que ir construyendo el problema igual. Entonces, empiezo en una flexión 0, veo si hay discontinuidades o no, y después me voy hacia el tramo, tengo la ecuación del corte, la integro para obtener la ecuación de la flexión y obtengo la constante integración, la evalúo al inicio del tramo, donde se supone que ya yo conozco la flexión y puedo ir construyendo el diagrama idéntico de la misma manera. Me parece que iba a haber una pregunta, ¿o no? Ah, perdón, había una pregunta en el chat, no la vi. Había una pregunta de por qué el corte en 0 es igual a 15. Bueno, eso fue mucho atrás. Perdón que no la vi. Porfa, cuando lancen las preguntas, si yo no las respondo, avísenme, porque son muchas, y es mucha información para mí junta. Eh, ok, la respuesta a esto es en la forma como yo vengo construyendo el gráfico. Como yo vengo siempre construyendo todo de izquierda a derecha, y yo lo que voy a ir construyendo es, vamos a hacerlo en el primer tramo, a lo mejor voy a borrar todo esto y voy a construir solamente el primer tramo para ver si puedo responder o si esto queda claro o no, porque esto es muy importante. Voy a iniciar otra vez el problema, ¿sí? Tengo entonces el corte, tengo el punto de partida es 0, porque tiene que ser 0 siempre, ¿verdad? Entonces yo me pregunto, ¿hay discontinuidad en ese punto o no? Entonces veo que hay una discontinuidad porque existe una fuerza puntual, entonces yo veo que esa fuerza puntual me genera una discontinuidad y me lanza a mí el diagrama hacia -6. ¿Sí? Entonces, una vez que yo me muevo ahora al segmento AC, ya yo estoy dentro del segmento AC, yo, en este segmento, en el segmento AC, yo lo que tengo que hacer formalmente es encontrar cuál es la ecuación de la carga distribuida. ¿Sí? Entonces, para el tramo AC, yo digo que la carga distribuida, perdón, AB, la carga distribuida, en este caso es 0. ¿Sí? Y yo, para encontrar el corte, necesito integrar, entonces, ese 0 a dx. Y la integral, ¿verdad? En este caso es una constante. Es decir, esta integral es una constante. Y para saber yo cuál es el valor de esa constante, yo tengo que evaluar la función que yo acabo de encontrar, que es la función del corte, donde el corte aquí es un caso que es constante. Yo tengo que evaluar ese corte en el punto que yo conozco dentro de ese tramo. Entonces, dentro del tramo AB, yo sé que el corte va a ser constante, que es lo que estoy encontrando acá, pero para saber entonces cuánto vale esa constante, yo tengo que aprovechar la información que conozco. Y yo lo que conozco es que al inicio del tramo, el corte vale 6. Entonces yo, al evaluar esta función, que es para todo el tramo,
justamente al inicio yo puedo despejar cuánto vale la constante. Y de esa manera la constante entonces vale en este caso -6. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que aquí vale -6. Y lo mismo ocurre entonces en el siguiente tramo. Esto entonces es constante acá. Tengo la discontinuidad me hace un salto hacia 21 y me lleva esto entonces hasta 15. Y cuando yo paso entonces a analizar el tramo BC, este tramo que está acá, entonces yo mi ecuación de, saco mi ecuación de la carga distribuida en ese tramo BC, obtengo el corte, y ese corte entonces me va a dar a mí una función, que en este caso es una función que va a ser una línea recta, que era, por lo que tengo aquí, es 1/3 de x2 cuadrado menos 4x2 más una constante. ¿Sí? Y para conocer entonces cuánto vale esa constante, tengo que evaluar al inicio del tramo, en un x2 igual a 0. Entonces sale que k es igual a 15. Entonces este es el problema directo. Este es el problema directo. El problema en el problema directo, para encontrar entonces el diagrama de flexión, es exactamente lo mismo. Lo tienen desarrollado acá abajo. Esto es el desarrollo de lo que acabamos de hablar ahora. Y aquí está el desarrollo de la flexión. Es simplemente entonces tomar el corte, integrarlo, idéntico, y el tema de las constantes se trata de la misma manera. La única diferencia es que las discontinuidades, como estoy en la flexión, vienen cuando aparecen entonces momentos en el diagrama de cuerpo libre. Ok. Y ahora me interesa hablar del problema inverso. El problema inverso fue lo que ustedes hicieron ayer en la auxiliar. ¿Sí? Entonces, el problema inverso es al revés. El problema inverso es un problema en el cual yo tengo la estructura, que es esa viga que está allí colocada acá, una viga. Yo no sé esa viga cómo está vinculada a tierra. Lo único que conozco de esa viga es las ecuaciones de los esfuerzos, ¿no? Y en particular acá me están diciendo o me están dando la información de los esfuerzos de flexión, solamente, no me están dando el corte. Entonces, fíjense lo interesante de este tipo de problemas. Este tipo de problemas me da a mí muchísima información, ¿sí? Y digamos, para comentarles a ustedes, este problema en particular lo planteó un estudiante de la facultad que ahora está haciendo su doctorado en Stanford, Rodrigo Silva, cuando en el primer curso que yo di isostática, porque a él le parecía que era interesante que ustedes conocieran que se pueden resolver estos problemas de manera inversa. En particular, este problema, este ejemplo, es de él, básicamente. Que igual hay que darle reconocimiento a eso. Entonces, fíjense, del problema, ojo que aquí el problema, lo único que yo conozco del problema es esto. ¿Sí? Es lo único que yo conozco. Yo conozco la estructura con algunas dimensiones y lo que conozco es las ecuaciones de la flexión. ¿Sí? Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo puedo encontrar yo las posibles cargas que tiene este problema? Las posibles cargas externas. Esa es la pregunta que yo me hago. Ahora estoy yendo hacia atrás. ¿Sí? Estoy yendo en sentido inverso. Entonces, veamos qué podemos hacer. Entonces, mi recomendación, ¿verdad?, es la siguiente. Siempre vean cómo están referenciadas las ecuaciones de la flexión o del esfuerzo que sea, el axial, el corte, la flexión. Y dense cuenta que en este caso yo tengo el tramo AB referenciado con X1, el tramo BC está referenciado a X2, el tramo CD está referenciado a X3, que va en sentido contrario, y el tramo
DE está referenciado también a partir de X4, que va en sentido contrario, ¿no? Vamos a ver qué implica eso, ¿no? De que yo tenga ahora referencias que van de derecha a izquierda. Entonces, mi recomendación es que dibujen los diagramas, ¿sí? Entonces, de la primera ecuación, me dice a mí que la flexión es constante igual a menos 4. Bueno, es esto que está aquí. Es una constante que es igual a menos 4, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo a mí esa ecuación. Es una línea recta que entre A y B vale menos 4. Ahora, la siguiente ecuación, esta ecuación que está acá. Esa ecuación me dice cómo es la flexión entre B y C. Entonces, y me dice cuál es el sistema de referencia. Entonces, yo lo que puedo hacer de esta ecuación es evaluar cuánto vale en x2 igual a 0. ¿Cuánto vale la flexión? Entonces, yo sé que la flexión en x2 igual a 0, la flexión vale menos 4, ¿sí? De esa ecuación. Por lo tanto, entonces, yo sé el punto de partida en esa sección, en la sección BC. Yo sé que este es el punto B, ¿sí? Y yo sé que entonces en un x2 igual a 8, ¿verdad? Yo sé cuánto vale entonces la flexión, y yo sé que la flexión allí, si la evalúo en mi ecuación, pues yo debería tener, en teoría eso debería dar menos 44, ¿sí? Pero es cuestión de evaluarla, ¿no? Simplemente estoy tomando mi ecuación y evaluándolo en x2 igual a 0 y en x2 igual a 8. Y este punto debería ser el punto C. Entonces yo ya tengo cuánto vale la flexión en B y en C. Y tengo la función que describe la flexión en ese tramo. Y yo sé que esa función entonces es una parábola. Yo sé que esa parábola tiene el término cuadrático negativo, por lo tanto esa parábola va mirando hacia abajo. Y yo sé que también va a pasar por un 0. Entonces yo pudiera encontrar, ¿verdad? También cuál es el X que hace que esa flexión se haga 0, ¿sí? Simplemente eso es un punto de interés también adicional que, 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 que es interesante saber, ¿no? Ok. Entonces, de esa forma yo puedo entrar a dibujar ahora este tramo, ¿verdad? Todo este tramo que está aquí. Sé dónde empieza, sé dónde termina y sé la forma. Y lo dibujo. Y ahora vamos entonces con el siguiente tramo, que sería el tramo CD. En el tramo CD estamos aquí, ¿sí? En el tramo CD. Aquí yo tengo entonces un cambio de orientación, por lo tanto, del sistema de referencia. Por lo tanto, yo sé que un x3 igual a 0, ¿verdad? Me da a mí una flexión que vale menos 29 medios. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo la ecuación, que si yo evalúo en x igual a 0, entonces, si evalúo en x3 igual a 0, la flexión me da menos 29 medios, y como el punto de x3, 0 empieza ahí donde se identifica el gráfico, ese punto corresponde al punto D de la vía. Por lo tanto, cuando yo evalúo un x3 igual a 3, la flexión entonces va a tener un valor que va a ser menos 44, cuando lo evalúen allí, y este punto va a corresponder al punto C, porque estoy referenciando esto en sentido contrario. Y yo sé que esto es una viga, perdón, que esto es una ecuación de una recta, ¿sí? Y que esa recta, ¿sí? Que esa recta tiene pendiente negativa, pero no se olviden que están viendo el avance de X hacia la izquierda, ¿sí? Por lo tanto, la recta, ¿verdad? Si ustedes se fijan, cuando la dibujo, es una recta que tiene pendiente positiva si mi sistema de referencia que estoy tomando es un sistema de referencia que va hacia la derecha. Es decir, si yo tengo un sistema de referencia global y veo esto asumiendo que los X positivos van hacia la derecha, yo me doy cuenta que esa recta tiene pendiente positiva. Imagínense esto de otra forma. Imagínense que ustedes tienen un papel y tienen una línea recta de pendiente positiva.
Si ustedes ahora agarran ese mismo papel y lo ven por detrás, ¿verdad? Y mantienen el sistema de referencia, digamos, dibujado. Es decir, si yo tengo el sistema de referencia acá y veo esto pendiente positiva. Y ahora lo que hago es voltear esto, ¿sí? Esa pendiente positiva, cuando yo la veo entonces desde el otro lado del papel, ahora esa pendiente tiene una pendiente negativa, ¿sí? Entonces, eso es importante comprenderlo porque el hecho de que esto tenga en la ecuación de flexión, tenga una recta de pendiente negativa, ¿verdad? Va a depender cómo dibujarla del sistema de referencia que se está utilizando para describir esa ecuación. Entonces, en ese caso, por eso yo recomiendo dibujar primero. Entonces, porque el dibujo es inequívoco. Yo sé cuánto vale esa función evaluada en x3 igual a 0 y yo sé cuánto vale esa función en x3 igual a 3. Trazo mi línea recta y me olvido. Y ahora simplemente lo que hago es observar el problema desde este punto de vista, como si tuviese todo referenciado orientado hacia la derecha, con sistemas hacia la derecha, y yo veo entonces cuál es el valor respectivo de esas pendientes. Entonces, por ahora lo único que estoy haciendo es dibujando las ecuaciones, ¿sí? Dibujando las ecuaciones. Y lo único que estoy haciendo es llamando la atención de que esta ecuación que está acá es, corresponde, corresponde a este tramo, ¿sí? Y lo que estoy llamando entonces la atención es que esta ecuación tiene pendiente negativa, pero cuando yo observo la pendiente del tramo, el tramo tiene efectivamente es una pendiente positiva, ¿sí? Y ese cambio de pendientes ocurre porque cuando yo utilizo un sistema de referencia hacia la izquierda y cuando yo utilizo un sistema de referencia hacia la derecha, pues me cambian el signo de las pendientes. ¿Sí? Ténganlo presente, denle una vuelta allí para que se convenzan de que esto está bien, ¿sí? Entonces, lo único que estoy haciendo es dibujando. No estoy haciendo más nada. No estoy haciendo ningún tipo de interpretación. Y bueno, el último tramo es igual, ¿sí? Entonces, el último tramo, yo tengo que un x4 igual a 0, la flexión me da 0, ¿sí? Y esto corresponde entonces al punto E, porque es el punto donde x4 vale 0. Recuérdense que x4 está referenciado acá, al punto E. Y yo también puedo decir entonces que con un x4 igual a 3 y obtengo la flexión, entonces, bueno, esto va a ser menos 20, esto va a ser menos 14.5. Y este es el punto D. ¿Sí? Entonces ustedes simplemente dibujan su línea recta, y en este caso vuelve a pasar lo mismo. Si yo veo la ecuación tiene pendiente negativa, pero cuando yo la dibujo, yo me doy cuenta que en un sistema de referencia donde el x crece hacia la derecha, esa pendiente en verdad es positiva, porque es un sistema de referencia distinto. Entonces ahora lo importante es que una vez que yo dibuje los sistemas, los esfuerzos de flexión, ¿sí? Una vez que yo dibujo estas ecuaciones que me dan a mí en el problema, insisto, esto es solamente dibujar las ecuaciones. Ahora yo sí puedo derivarlas. Y si las derivo, entonces yo encuentro el corte, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Yo voy a derivar ahora esto por tramos. Entonces yo sé que el primer tramo, si lo derivo, igual a 0. Por lo tanto, aquí aparece entonces un corte igual a 0. Ahora voy al siguiente tramo. Como yo tengo acá una parábola, ¿verdad? Y esa parábola entonces viene descrita por esta ecuación, yo sé que derivando esa ecuación tengo el corte. Entonces, simplemente derivo esto, y esto me queda menos 3x cuadrado más 7. ¿Sí? Entonces me queda a mí una ecuación que me da a mí, una ecuación que me da pendiente negativa, me dice que el corte empieza en 7 para ese tramo, porque evalúo en x2 igual a 0, y me da que a mí eso vale 7. Cuando evalúo entonces x2 igual a 8, que es en el punto C, esto me da entonces a mí 7, y esto me da a mí entonces menos 17, según lo que tengo allí. Y entonces lo que hago es dibujar esa ecuación. ¿Sí? Entonces cuando yo la dibujo,
obtengo esto, que sería justamente entonces tomar esa ecuación, derivarla y graficarla como corresponde. Ahora, lo que viene, ¿sí? Entonces, el tramo que viene, ¿sí? Que es este que está acá, yo lo tengo que derivar. Y lo que tengo que derivar es una línea recta. Por lo tanto, lo que yo voy a encontrar, ¿verdad? Como corte, es la pendiente de esa recta. Entonces, como yo derivo la flexión, yo sé que el corte en ese tramo, es decir, ese tramo que está allí, tiene que ser constante y ese valor constante es igual a la pendiente del gráfico en la flexión. Y yo lo que tengo que preguntarme entonces es cuál es la pendiente de ese gráfico de la flexión. Yo conozco la ecuación de la flexión, pero ojo que está referenciada a un sistema que va de derecha a izquierda. Entonces, si yo derivo, fíjense, esta ecuación, yo voy a encontrar que esto vale menos 53 sextos. Y yo voy a estar tentado a decir que el corte en la sección CD es negativo. Pero esto es porque yo tengo un sistema de referencia que va de derecha a izquierda. Y aquí lo importante, nuevamente, es que cuando yo veo mi problema en un sistema global, yo entonces estoy diciendo que esa pendiente, ¿verdad? Esta pendiente que está acá, es positiva, claramente es positiva, ¿sí? Entonces, esa pendiente vale 59 sextos. Y por esa razón, entonces, este valor constante que está aquí debería ser 59 sextos, que es ese 9,8 que está ahí. Y lo mismo ocurre entonces con el siguiente tramo. Entonces, en el siguiente tramo, yo derivo esto para encontrar el corte en DE, yo sé que esto vale menos 29 sextos, ¿sí? Pendiente negativa porque el sistema está volteado, pero cuando yo me pregunto entonces cuál es la pendiente de esa flexión, esa pendiente vale 29 sextos positiva, porque la veo positiva en el gráfico, por lo tanto yo digo entonces que este valor es 29 sextos positivo, que es ese 4,8 que está ahí, ¿sí? Entonces, esto es importante, ¿sí? Esto es importante. Por eso lo importante es graficar, cuando uno resuelve el problema inverso, lo importante es graficar el problema, graficar el diagrama que yo tengo, derivarlo, pues entendiendo el diagrama como lo estoy viendo yo ahora, ¿no? Con un solo sistema de referencia de izquierda a derecha. Y ahí yo sé que las pendientes positivas, yo sé que esta pendiente positiva es un valor positivo del corte, yo sé que esta pendiente que está aquí es un valor, como la pendiente es positiva, el corte es un valor positivo constante. Yo sé que esta parábola que tiene un término cuadrático negativo, yo sé entonces que la pendiente del corte va a ser negativa y yo sé que este tramo entonces eh, va a ser cero en el corte de ese tramo. Entonces aquí lo importante es, en el problema inverso, es dibujar los diagramas y una vez que yo los dibujo y los interpreto con mi sistema de referencia, digamos que siempre uso de izquierda a derecha, entonces yo mantengo, para saber qué es positivo y qué es negativo, yo mantengo, digamos, esa referencia global. Y ahora lo interesante de este problema es, ¿verdad? Profe, ¿Sí? entonces si un tramo está de derecha a izquierda, el corte sería menos la derivada de la flexión. Correcto, correcto. Entonces nosotros tenemos, sí, yo les había dicho a ustedes que existen entonces estas relaciones de m a de x me da q y de q a de x me da la carga distribuida, ¿sí? Pero esto ocurre, o esto se mantiene cuando yo tengo un sistema de referencia, cuando x, ¿sí? Que es la variable contra la que yo estoy derivando, va de izquierda a derecha. Si yo utilizo entonces un sistema de referencia que es así, que va en esta dirección, entonces esto hay que meterle un signo menos.
Eso es lo que sucede, ¿sí? Va a Mm, depender, ¿perdón? no, continúe nomás, profe. No, eso, que esta relación de derivadas se mantiene, ¿verdad? Es cuando yo utilizo entonces un sistema o sea, es dependiente del sistema de referencia que yo utilizo. De tal manera que si yo utilizo eh, un sistema, digamos, tradicional, esa es la relación que se mantiene. Y si yo invierto entonces mi sistema de referencia, o si yo empiezo a tomar sistemas de referencias raros, como ese que está allí volteado, entonces estas relaciones ahora tienen un negativo que hay que agregar. ¿Sí? Eso es lo único que tenemos que tener presente. Bueno, gracias, profe. Vale. Entonces, fíjense, a mí lo que me gusta de este problema es lo que viene a continuación. Voy a eliminar esto, voy a eliminar los sistemas de referencia. ¿Sí? Y ahora yo puedo empezar a jugar, a adivinar, entre comillas, ¿verdad? Cómo está cargado esa viga. Entonces, fíjense, como yo ya tengo dibujados los diagramas, voy a partir por el diagrama de corte, ¿sí? Yo acá identifico claramente que aquí hay una discontinuidad, que aquí hay una discontinuidad y aquí hay una discontinuidad. Por lo tanto, yo sé que en el punto B tiene que haber una fuerza puntual de magnitud 7. Yo sé que en mi punto C tiene que haber una fuerza puntual de magnitud 17 más 9.8, eso sería más 26.8, ¿sí? Yo sé que en el punto D tiene que haber entonces un salto de arriba hacia abajo, porque pasé de 9.8 a 4.8, es decir, aquí estoy hablando de este punto. Por lo tanto, ese es un salto de 5. Y en el último caso también tengo un salto hacia abajo que vale 4.8. ¿Sí? Entonces, yo sé que esas fuerzas existen en la vida, que son fuerzas puntuales, porque tengo la evidencia en el diagrama de corte que existen esos saltos. Entonces, ¿qué otros saltos hay? Por ejemplo, en la flexión. Entonces, vamos a ver qué discontinuidad hay en la flexión. En la flexión, la única discontinuidad que hay está al inicio. Y entonces es un salto negativo, por lo tanto, en la flexión aparece un momento externo en ese punto, debería aparecer un momento externo que va en sentido positivo, ¿sí? Es decir, que esto debería tener una rotación así, de magnitud 4, ¿sí? Y el sentido se lo estoy dando con el signo. Entonces, fíjense, aparte, yo también puedo saber si hay cargas distribuidas o no. Y yo lo sé porque en este tramo, si yo derivo, yo debería encontrar la carga distribuida. Entonces la carga distribuida en este tramo es 0, no hay carga distribuida. En estos dos tramos que están acá, si yo los derivo, me da 0, por lo tanto tampoco hay cargas distribuidas. Y lo que yo estoy obteniendo es que en este tramo de acá, yo tengo un corte que tiene pendiente negativa, por lo tanto, y es una línea recta, por lo tanto, si yo lo derivo, tengo una carga distribuida uniforme. Y como la pendiente del corte es negativa, entonces esa carga distribuida tiene que ser mirando hacia abajo. Entonces yo sé que el tramo BC tiene una carga distribuida uniforme, ¿sí? Y adicionalmente yo sé el valor porque sé la pendiente de ese tramo. Entonces fíjense, de ese tramo la flexión valía esto, el corte vale menos 3x2 más 7, y la carga distribuida vale menos 3. Entonces, yo sé que esta carga distribuida es 3 y el menos me dice que va mirando hacia abajo. Entonces, yo sé que este es el estado de cargas. Yo sé que este es el estado de cargas de esa estructura, ¿sí? Entonces, fíjense lo interesante ahora. O sea, lo interesante es que yo
ahora sí puedo ponerme a jugar, a adivinar, más que adivinar, a intuir cómo puede estar esa estructura vinculada. Entonces, para que esa estructura sea isoestática, ¿verdad? Yo puedo decir, aquí voy a poner esto más pequeño, y ya pronto vamos a terminar. Yo puedo decir ahora, fíjense, yo puedo decir, yo creo que esta viga puede estar vinculada de la siguiente manera. Quito esto, y voy a poner esto en rojo, y voy a colocar acá una articulación. Y voy a quitar esto, y voy a colocar ahí un apoyo simple. Yo puedo decir eso. ¿Sí? Si yo ahora sustituyo esos vínculos por unas reacciones y encuentro los valores de las reacciones, voy a encontrar que esas reacciones pues van a valer esos dos valores respectivos. ¿Sí? Ahora, yo también puedo decir lo siguiente, yo también puedo decir que otra opción es, no, mira, la articulación plana es aquí, y aquí está el apoyo simplemente apoyado. ¿Sí? Yo también puedo decir eso. Y esa estructura sigue siendo isoestática. ¿Sí? Yo al final no sé dónde están los vínculos, no tengo información suficiente como para saber qué vínculos hay y dónde están. Pero yo sí sé que este es el estado de cargas, ese es el diagrama de cuerpo libre de la estructura, eso sí estoy completamente seguro. ¿Sí? Ahora, resulta que si nosotros observamos, yo también puedo crear pues otra configuración más. Yo también pudiera decir que, que mi articulación plana está acá, y puedo decir que tengo el apoyo simple aquí. ¿Sí? O sea, ya hay un montón de configuraciones que van a ser compatibles con este diagrama de cuerpo libre. Es decir, que en este caso ocurre algo bien particular, porque todas estas estructuras, vinculadas de maneras distintas, ¿verdad? Todas tienen los mismos esfuerzos internos. ¿Sí? Entonces, aquí simplemente lo que yo estoy haciendo es tratando de suponer vínculos de manera que sean consistentes con el diagrama de cuerpo libre que yo tengo. Pero fíjense que hay un punto adicional. Fíjense que acá, yo tengo una flexión que vale 0. ¿Sí? Es decir, que hay un punto de la viga que no tiene flexión. ¿Sí? Y ese punto de la viga que no tiene flexión, ¿verdad? Que está aquí en algún punto entre el tramo BC, yo sé entonces que en algún, voy a tener aquí, por ejemplo aquí, yo sé que en este punto que estoy aquí marcando en rojo, yo sé que allí la flexión vale 0. Por lo tanto, si yo tengo un punto de flexión 0, yo también pudiera decir que ahí existe una rótula externa. Es decir, yo pudiera decir que aquí existe, que el sistema son 2 barras, 2 vigas, unidas a través de una rótula, ¿verdad? Y ahora para que esto sea isoestático, yo tengo que vincularlo de manera apropiada. Entonces yo, para que esto fuese isoestático, yo puedo entonces quitar esta fuerza, coloco una articulación plana acá, pero si ustedes se fijan, eso todavía se puede mover, ¿sí? Eso puede tener movimiento todavía. Por lo tanto, yo pudiera entonces acá agregar, por ejemplo, aquí otra articulación en este punto, ¿sí? Para ver si ahora este problema se hace isoestático o no. Fíjense aquí, yo tengo dos incógnitas. Si quisiera resolver este problema ahora al revés, si este fuese el problema y quisiera encontrar los esfuerzos, yo diría que aquí tengo dos reacciones, dos incógnitas. Aquí tengo dos reacciones, que son dos incógnitas más, pero de esta articulación yo también tengo dos incógnitas.
Y como yo puedo hacer un despiece del problema aquí sobre esta rótula, yo tendría dos cuerpos, y cada cuerpo tendría tres ecuaciones, por lo tanto yo tendría seis ecuaciones, seis incógnitas, y este problema entonces sería isoestático, ¿sí? Sería isoestático. Y bueno, aquí puedo hacer un montón de cosas adicionales. Yo también pudiera poner aquí un apoyo simple y colocar acá otro apoyo simple, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, puedo darle muchísimas interpretaciones a este problema que se conoce como problema inverso. Y eso es lo interesante. Lo interesante es que, fíjense, nosotros de un problema solamente conociendo los esfuerzos de flexión, solamente conociendo los esfuerzos de flexión, yo puedo llegar a conocer cuál es el diagrama de cuerpo libre de una estructura. Solamente conociendo los esfuerzos de flexión. Entonces, imagínense lo importante, lo poderoso que es saber interpretar estos resultados o, digamos, tener en mente estas metodologías o conceptos de qué es lo que significan los esfuerzos y cómo se relacionan entre sí. Entonces, bueno, terminamos la clase aquí justito a tiempo. Creo que es el primer día que terminamos así justo en la hora. Pauso la